Un tema muy profundo tenemos hoy. Damos gracias a Dios por este día. Saludamos a todos los hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Claro. Gloria a Dios. Cada día el Señor nos asombra más. En todo sentido, ¿no? Aunque uno esté pasando por lo que esté pasando, imagínense en los hermanos nuestros, los primeros hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿no? Ahí como crecía la iglesia, ¿no? Hoy vemos que la iglesia crece, pero crece en camino torcido, ¿no? No es el camino del Señor en el que andan muchos, porque muchos van a tropezar entonces. El camino de la verdad será blasfemado entre los gentiles, no entre los judíos, aunque lo fue en su tiempo. Pero vemos que la maldad se está multiplicando, y no solo afuera, sino dentro de la iglesia. Y lo dijo el Señor, el hermano contra el hermano, ¿no? El padre contra el hijo, la madre contra la hija, etc. Y eso tiene su sentido espiritual, porque vos ves familias que están reunidas, ¿sí? Reunidas. Incluso siendo ateos, están reunidas, ¿no? Pero cuidado porque es una apariencia de piedad. Dios no se equivoca. Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado, ¿sí? Nosotros sí somos engañados y lo fuimos con un falso profeta, ustedes saben, ¿no? No voy a adentrarme en ese tema, pero sí encontré algo muy profundo sobre ese tema. Que digo, nadie lo enseñó eso, pues yo no escuché en ninguna iglesia, porque no les conviene. Pero el Señor lo dijo, vendrán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es, hago el mal que no quiero. Ese es el tema, hago el mal que no quiero. Obviamente todos queremos hacer lo bueno, así como Dios es bueno, como decían las dos canciones, ¿no? Dios es bueno. A Jesús le dijeron, maestro bueno. ¿Y saben por qué él le dijo, por qué me llama bueno? Porque el Señor mismo, aunque es Dios, el que tuvo misericordia de nosotros, fue el Padre. Porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel. Así que olvídense de la predestinación que muchos predican, ¿eh? Muchos predican la predestinación, que fuimos predestinados. Aunque está en la Biblia, pero eso queda solamente en el conocimiento, ¿no?, de Dios, porque uno no puede juzgar, este es salvo, este no es salvo. Algunos sí, otros no, cuando dice todo aquel que cree, ¿no?, es salvo, ¿no? Y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito. Así que eso lo tenemos que tener bien claro, porque hemos sido todos engañados. Y eso está en la Biblia también. En el Apocalipsis 21 está, y el diablo que engañaba al mundo entero. O sea, todo, incluso a los cristianos, porque dice, aún los escogidos serán, ¿qué?, engañados. O sea, el engaño está dentro del mundo. Está en este mundo el engaño, ¿no? El Señor lo dejó bien claro, los deseos de los ojos, ¿no?, la vanagloria de esta vida, ¿no? Son todos un engaño eso. Entonces, vamos a comenzar con este mensaje, hago el mal que no quiero, Romanos 7. Vamos a leer. Y esto no es para juzgar, no es para condenar este mensaje, sino, y lo van a poder saber cuando yo termine el mensaje, a qué va este mensaje realmente. Si ustedes ya saben, no es para juzgar, no es para condenar, y se pueden dar cuenta porque dice que todas las cosas, Dios las ayuda para bien y no para mal, ¿no? Los pensamientos de Dios son para nuestro bien, no para nuestro mal. Así que vamos a leer Romanos, leo, para empezar, Romanos 7, 19. Dice así, leemos esta palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos decimos amén. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así dice la palabra de Dios en este día, ¿no? Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Eso lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Y después habla de que es el pecado que mora en nosotros. Estamos en este cuerpo, ¿sí? Y en este cuerpo habita el pecado y habita también el Espíritu Santo. Pero el Señor dice que no abunde el pecado en nosotros. Imagínate, ¿qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron, y eso también en Romanos, están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no pecó? Nombrame alguno que no haya pecado. Nómbreme alguno que no haya pecado. Yo tengo uno, Cristo. Jesús, el único que no pecó. Porque inclusive los ángeles pecaron. No todos, pero porque son distintos. Y Dios no trajo a Jesús a salvar a los ángeles, sino a salvar a esta humanidad. Entonces debemos pedirle a Dios que Él ponga en nosotros el querer y hacer lo bueno. Porque nosotros, Pablo mismo dice, hallo esta ley, dice, Él aprueba la ley, porque la ley es buena, pero haya un mal en Él, que Él quiere hacer lo malo, no quiere hacer lo bueno. Entonces, por eso ahora entienden por qué Dios pone el querer y el hacer. ¿Y por qué Jesús dijo en Juan 14, sin mí nada puedes hacer? Pues vas a hacer siempre lo malo. Ahora vayamos. Y no estamos tan lejos de esta palabra. Ustedes saben que la palabra es cíclica, se va repitiendo. Y después lo vamos a probar con lo que dijo Jesús. Vayamos a Génesis, al principio. Tengo que hablar muchas cosas. Quisiera hablar de los carnales, de los espirituales, de esa cosa que nos metieron en la cabeza, cuando realmente es mentira. No existe, y grábense esto, no existe un cristiano carnal. Somos todos espirituales porque recibimos el Espíritu Santo. No existe eso de uno carnales y otro espirituales. Y lo vamos a ver, si quieren, con la Escritura. Sí existe un cristiano débil, un cristiano fuerte, sí existe un cristiano maduro o un cristiano infante, bebé. Eso sí existe, pero carnal no, porque ya fuimos crucificados con Cristo. Ahora explíqueme por qué Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir cuando él dice, ya no vivo yo? Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Entendés? Estoy muerto. Si no, Cristo en mí. ¿Te das cuenta? Pero si nos analizamos bien, nos estudiamos bien, como dice, que nos analicemos, ¿no? Como le dice ahí a Timoteo, ¿no? Que le manda, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué le dice ten cuidado de ti mismo? Porque somos malos en realidad. Entonces leamos esta palabra. 6:5 de Génesis. No sé si está prendido esto. Vamos a estar, lo pueden leer ustedes si quieren. 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ves? Solamente el mal. Y esto lo ratifica el Señor cuando dice, ustedes siendo malos, hacen cosas buenas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era el árbol que estaba ahí que el Señor le dijo, el Padre le dijo, no coma? Del bien y del mal. Del conocimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Entonces, así somos nosotros, porque comimos de ese árbol. No comimos del árbol de la vida. Dios nos hizo eternos nosotros, pero caímos. Así como Satanás cayó la humanidad esta. Por eso el Señor nos tiene que levantar, nos tiene que llevar. Y nuestra ciudadanía no está acá, sino ¿dónde está? Arriba, en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo que nos venga a buscar. Por eso nosotros debemos pensar como si estuviésemos allá, vivir como si viviéramos allá, aunque no estemos allá. ¿Te das cuenta? Así debemos ser, en todo, cuerpo, alma y espíritu, debemos ser irreprensibles, pensando en las cosas celestiales. ¿Por qué dice la palabra? Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, que no está acá, no está en este mundo. Todo el mundo, dice, está bajo el maligno. Por eso las cosas que nos pasan. Entonces, pidámosle a Dios que Él ponga el querer y el hacer lo bueno en nosotros, porque nosotros nada bueno podemos hacer. Ahora, Filipenses, que esa sea nuestra oración, ¿no?
porque uno escucha cada cosa. A veces quisiera ser sordo yo. Pero si soy sordo, ¿cómo voy a oír al Señor, no? Pero a veces quisiera ser sordo y ciego. Los judíos se ofendían cuando el Señor le decían ciegos, ¿no? Fariseos ciegos le decía. Guías de ciegos. Pero él le estaba diciendo una verdad. Y ellos se ofendían porque decían, yo quisiera ser ciego y sordo para no caer en todas las tentaciones que hay en este mundo. Que uno cae. Yo el otro día estaba escuchando una canción del mundo. Digo, ¿de dónde escuché esta canción? ¿Por qué se me viene esto? Me puse a adorar todo para que se me vaya. Y estaba tan metido eso. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no se nos mete las cosas de Dios en vez de las cosas del diablo? Ahora vamos a seguir analizando esas cosas. Y van a ver lo que digo es verdad. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Tremendo, ¿no? Sabemos que Dios es bueno y nosotros malos. Ahora vamos a Lucas. Después le voy a poner un ejemplo. Que se me vino recién un ejemplo. Lucas 18, 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Claro, el 18 también, léelo todo de nuevo. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ninguno hay bueno, ¿ves? Sino solo Dios, ninguno. Porque él estaba en esta naturaleza caída, él vino en carne. Y aquel espíritu que diga que Cristo no vino en carne es el espíritu del anticristo. Porque todos te van a decir, y bueno, Jesús era Dios, por eso hizo lo que hizo. Jesús fue hombre también, hay que entender eso. Vivió como nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue el único que pudo vencer todo. Él venció todo. Venció el pecado, venció esta vida, venció la muerte, venció todo. Venció principados, potestades, todo. Por eso en el nombre de Jesús huyen todos los demonios. Sí, no es que... ¿Te das cuenta? Entonces, dice, ninguno hay bueno sino Dios. ¿Te das cuenta? Y acá podés ver Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no nos hubiese amado, olvídate, no hubiese mandado a su Hijo. Fíjate qué gran amor que Dios nos tiene, el Padre. Una señora decía una vez, yo a Jesús lo quiero, a Dios no lo quiero. ¡Qué estupidez! ¿Qué le enseñaron a esa mujer? No sé. ¿Qué, entendés? Bueno, y dice acá, voy a leer el 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos habíamos perdido todos estábamos perdidos, nuestros delitos y pecados. Por eso vino Cristo. Ahora Mateo capítulo 7, vamos a leer del 11 al 2. Pues si vosotros, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Le pidan? el 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la ley y los profetas. Esto es lo que hablaba el Antiguo Testamento. Lo que vos querés que hagan con vos, hacelo vos con ellos. Eso que te dice que no podés juzgar a nadie y no podés juzgar nada. Porque vos que juzgaste, juzgás a vos mismo, a vos misma. ¿Te das cuenta? Entonces dice, en el 11 dice, siendo malo. ¿Qué quiere decir siendo malo? Ser. Habla de ser. Somos malos. Ahí está nuestra naturaleza que somos malos. ¿Por qué somos malos? ¿Dios nos hizo malos? No. Como ya lo hemos leído en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, todo,
incluso al hombre, ¿no? Y era bueno en extremo, en gran manera. ¿Te das cuenta? Así era el hombre, bueno extremadamente, por decir una palabra, ¿no? Pero se tornó malo. Así Satanás. ¿Satanás qué le da a sus hijos? ¿Satanás es bueno o malo? Malo. Porque dice, lo dice en Daniel, ahí, lo dice, perdón, en Ezequiel y en Isaías. Lo dice en Ezequiel 28, Isaías 14. Se halló en ti maldad. ¿O no? Entonces, el que mismo que le da cosas buenas a sus hijos, le da riqueza, le da placeres, ¿sí? Poder, ¿te das cuenta? Le da cosas supuestamente buenas. Entonces acá vamos a ver si realmente son cosas buenas, ¿sí? Vemos que no, parece que son cosas buenas, pero ahí está la apariencia que yo le doy. Por eso el Señor dice, no andes por vista, sino por fe. ¿Y la fe de dónde procede? ¿De quién procede? De Dios, leyendo la Escritura. Hay personas que dicen, ay, yo siento. Si no siento es porque no viene de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y dice, los sensuales que no tienen el Espíritu. Porque el espiritual busca según la palabra. Porque la Escritura, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo, a través de diferentes hombres en toda la historia. ¿Entendés? ¿Y qué hace la palabra cuando uno la escudriña? Dice, ¿conocerán qué? La sensación, no, conocerán la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí? Porque somos esclavos de este pecado y Cristo nos vino a libertar del pecado, para que no seamos más esclavos, seamos libres, pero que no tomemos esa libertad para la ocasión para el pecado, para andar como andan muchos, ¿no? En pecado. Entonces ahora Romanos, vamos a estar leyendo Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3. Este es un poquito largo, si quieren lo leo yo, ahí más ligero. Dice así, como está escrito, no hay justo, o sea, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, o sea, no hay ningún entendido, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que pueda buscar a Dios. Todos, ¿qué dice todos? Los miles de millones de billones de trillones que existieron, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, como hicieron cuando construyeron la Torre de Babel. Todos hablaban un mismo idioma y todos a una eran inútiles, que se pensaban que no iban a ser dispersados como el Señor dijo. No hay quien haga lo bueno, todos hacen lo malo. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua, ¿qué hacen? Engañan. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, que es Jesús. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios tiene que juzgar este mundo. Ya que por las obras, escuchen bien, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿quién? La justicia de Dios, que es Jesucristo, testificada. ¿Por quién fue testificado? Por la ley y por los profetas, por el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, escuchen bien esto, siendo justificados. No es que vamos a ser justificados, porque hay muchos que engañan y enseñan falsedades. Dice que tenés que ser justificado, tenés que ser santificado. Siendo justificados gratuitamente por su ¿qué? Gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay muchos que enseñan también que la gracia se va a acabar. Y si se acaba la gracia, ¿quién puede ser salvo? Le pregunto. Nadie. El tiempo de la gracia se acaba, dicen. Ellos se piensan que cuando sucede el arrebatamiento se acabó la gracia.
¿Y quiénes van a ser salvos después? Porque dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, luego todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué va a ser salvo? ¿Va a ser obra? No, es por gracia. ¿Quién lo va a salvar? ¿Acaso Dios va a mandar a otro que lo salve? No, no hay otro salvador. El único es Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Se va entendiendo, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que hay una batalla en nosotros, en nuestra mente. Ahora lo vamos a estar buscando esto. Por eso dice que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, somos todos inútiles, no hay quien haga lo bueno. Esto es a los que están bajo la ley, ¿no? Entonces, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Y acá es cuando algunos interpretan que hay hermanos carnales y hermanos espirituales, que eso es para otra prédica, ¿no? Pero quiero hablar un poquito sobre eso. Pablo, hablándole a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. Digo pues, lo pueden leer ustedes si quieren, 5, 16 al 18, solo esos 3 versículos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Entonces después explica todo lo que son las manifestaciones de la carne, ¿no? Las obras de la carne. Y dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces, ahí muchos dicen que hay cristianos que son carnales y otros son espirituales, pero no es así, ¿no? Pero dice que tenemos el Espíritu y tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y acá solamente diferencia a los judíos y a los gentiles, ¿no? Como Pablo le está hablando a los Gálatas, ¿sí? Entonces dice que ellos no satisfagan los deseos de la carne. Y hay otro versículo que dice, ustedes anduvieron en otro tiempo en los deseos de la carne. Dice que anduvimos, quiere decir que no andemos más. Entonces ahí vas a poder comprobar quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque dice Jesús que dijo, por sus frutos los conocerán. Y los frutos no son las obras, los frutos son los frutos del Espíritu que dice acá, en el 22 al 26. ¿Sí? Y el 26 dice claramente, fíjense, lo vamos a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le hemos dado que es muerte. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y fíjate lo que dice el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, está esas cosas de la carne en nosotros. Pero no es que exista cristianos carnales y otros que son espirituales. Hay algunos que son espirituales, pero quieren andar en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Pero nosotros ya le hemos dado muerte a esas cosas. Esto es lo mismo que la salvación. Algunos dicen que la salvación se pierde, pero no se pierde, no se puede perder. Porque lo que hizo Cristo lo hizo una sola vez para siempre. Es imposible. Dice, es imposible que nosotros seamos que, dice 8.1 de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si uno está en Cristo, tiene que tener esa convicción de que no hay condenación. Punto. Nadie te puede juzgar que te vas a ir al infierno, que te vas a estar quemando, que el infierno está lleno de pastores. Entonces, ¿en qué creyeron? Digo yo. Pues dice, el que cree será salvo. No dice el que haga algo. Entonces hay una confusión y Dios no es Dios de confusión. ¿Te das cuenta? Amén. Ahora vayamos a 2 de Pedro. Porque el Señor nos llamó a paz. ¿Cómo vas a poder tener paz? Entiendan esto. ¿Cómo vas a poder tener paz cuando uno te viene a decir que te vas a ir al infierno? ¿Cómo vas a poder tener paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Y el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo va a estar en nosotros? Siempre, dice. Claro, va a estar siempre con nosotros el Espíritu Santo. Entonces, no hay ninguna condenación. Segunda de Pedro 2. Y esto te lleva a amar más a Jesús, a querer hacer más la voluntad de Dios, no apartarte, porque obviamente yo estoy en contra del pecado. Uno tiene que juzgar el pecado, ¿sí? Esas son las cosas que uno tiene que juzgar dentro de la iglesia, no en el mundo. Yo no puedo estar juzgando al mundo ni a los ángeles. Eso lo voy a hacer si reino con Cristo, ¿sí? Porque puedo perder las bendiciones de Dios, que son las celestiales, ¿no? Cuando habla de las recompensas, uno las puede perder esas, porque Él va a juzgar, todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, para que nuestras obras sean manifestadas, si hicimos lo bueno y si hicimos lo malo, porque comimos de ese árbol, ¿te das cuenta? Entonces Cristo en nosotros es el que produce el querer y el hacer, lo bueno, no lo malo viene del diablo, ¿sí? Si yo le predico otra cosa, también proviene del diablo. Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que prestar atención. Si yo predico de otras cosas, que yo quería dar un mensaje por la profundidad de Satanás, no emergernos ahí en las profundidades de Satanás, sino tener cuidado, ¿no? Ver lo que otros están haciendo, ¿entendés? Para tener cuidado, ¿no? Pero no leer cosas que no vienen al caso. Leer otros libros puede llegar a ocasionar muchos errores doctrinales, ¿sí? Y yo me enteré esta semana de muchas cosas, muchos errores doctrinales que hubo en ciertos predicadores que hoy mismo hay gente que está siguiendo. Uno de esos es Juan Magní. Ojo con esa doctrina, porque habla del alma latente, cosas que ni siquiera son bíblicas, que nosotros tenemos diferencia entre el alma, el cuerpo y el espíritu, cuando dice que los tres son uno. No hay diferencia, ¿sí? Sabemos que después se va a desprender, nuestro cuerpo va a caer acá, va a ser sepultado, y lo que realmente es salvo es el alma, ¿no? Pero habla del poder de la mente y muchas cosas que esas son las profundidades de Satanás, que hay que tener cuidado. Porque su sucesor, el que quedó después que murió este hombre, terminó corrompiendo toda la iglesia. Así se empieza. Un poquito que vos te deslices, chao, ya entraste en ese camino cuesta abajo. No es que te vayas a ir al infierno, pero sí vas a actuar conforme al infierno. Y no, porque dice lo que los gentiles sacrifican a Dios, todo lo que hacen en la iglesia, no lo hacen para Dios, lo hacen para los demonios. Eso dice la Escritura. Es para que nosotros tengamos cuidado de toda esa doctrina. Porque si vos no sabes esto, lo terminás haciendo por ignorancia, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que si uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas 2, 11 y 12, vamos a leer ahora, de 1 de Pedro. Que dije segunda de Pedro, ¿no? O primera. De Pedro 2. Bueno, léanlo a ver si es ese. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bueno, este no es este. A ver si es el... No sé, me parece que escribió mal. No sé si es la primera o segunda de Pedro. Acá, bueno, debe ser este. Primera de Pedro 2, 11, 12. A ver. Amados, yo os ruego, como extranjero y peregrino que somos, que os abstengáis de los deseos carnales. Acá está, es este. Que nos abstengamos, ¿no? Que nos prohibamos de esos deseos carnales. Que batallan contra ¿quién? Contra el alma. ¿Contra qué batalla? El mal. Contra nuestra alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores
glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar qué cosa, vuestras buenas obras. Este es el versículo, perdón. ¿Te das cuenta? Ellos al final van a glorificar a Dios cuando vean nuestras buenas obras, ¿sí? Pero eso, ellos no critican, mucha gente del mundo nos critica, a nosotros nos pasó. Y no es algo que vos decís, ay no, algo estarás haciendo, porque la gente te juzga. ¿Jesús qué dijo? Si el mundo ama, es porque sos como el mundo. ¿O no? El mundo te tiene que odiar. A Jesús lo odiaron. A los cristianos te tienen que odiar. Entonces vos vas a saber, si te odian, es porque estás haciendo las cosas bien delante de Dios. Si no te amarían, el mundo ama lo suyo, dice. Entonces el Salmo 51. Son cosas que tenemos que padecer como cristianos. Es más, ayer me pasó una cosa. Bendiciones, Euge, ¿cómo estás? Ayer nos pasó una cosa. Vino una mujer que era cristiana, que venía de Venezuela, y nos vino a hablar y nos vino a murmurar sobre otra cristiana. Ella decía que venía a la plaza hace muchos años atrás y que no vino más por la altivez de una persona que era líder ahí, que según ella se creía dueño de la plaza, que tenías que hacer esto, aquello, lo otro. Más o menos lo mismo como lo que está en la iglesia, tenés que hacer esto para ir al cielo, tenés que hacer lo otro. Es lo mismo, es la misma conducta, nada más que afuera. Y no, porque esta mujer es una maleducada, es esto, después me atacó, qué sé yo, cristiano contra cristiano, ¿sí? ¿Y qué pasó? Después vino esa persona que nunca viene y apareció, Mavi se llama, y apareció. Y yo digo, por eso hay unos filtros que uno tiene que utilizar cuando vengan a murmurar, porque ya nos pasó en el ministerio que estábamos antes, que era tan santo, que había más murmuración que santidad. Era tremendo la murmuración, porque yo vi a tal persona que salía con un hombre desnudo, y muchas cosas más hemos escuchado. No sabés. Entonces esta hermana venía a murmurar para que nosotros murmuremos, para que hablemos mal de esa persona, ¿viste? Y yo digo, no lo voy a permitir. Ahí es cuando nosotros, ¿viste? Lo que dice Efesios 6, poniéndonos la coraza, ¿no? El escudo, para que esas cosas no nos van a venir, sí, pero no nos va a dañar a nosotros, porque el diablo tira esos dardos encendidos. No importa de quién vengan, pueden venir de ateos, de cristianos, porque el diablo utiliza todo, y lo vamos a ver enseguida. Ahora, el 51.5, puedan leerlo. Amén. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mi madre. Muchos por ahí se pueden oponer a esta palabra, pero el que se opone a esta palabra se opone ante el Señor. ¿Sí? Dice, en maldad fuimos formados, y en pecado me concibió mi madre. Ahora yo digo, cuando nació Caín, ¿y Caín de quién era? El maligno. Del maligno. Cuando nació Caín, ¿ya había pecado Adán y Eva? Sí. Y entonces nuestros padres nos engendraron el pecado a todos nosotros. Eso para que se entienda, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo soy bueno, yo no hice ningún mal, ¿no? Mi mamá era esto en una virgen, era lo otro. No importa. Todos nacemos en pecado y tenemos que morir al pecado. Todos tenemos una naturaleza caída en nosotros por causa de Adán y Eva, y estábamos muertos, no lo olvidemos. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Pero gracias a Cristo, por su obra en la cruz, Él es el que hizo la obra, no nosotros. ¿Entendés? Tenemos vida gracias a Él. Como también aquellos que discuten, no, porque los judíos mataron a Jesús, no, porque los romanos. ¿Jesús qué dijo? Nadie me quita la vida, o sea, nadie me puede matar. Yo doy mi vida y la entrego por todos vosotros. Todo para que se acabe toda discusión, pero siguen las discusiones. Siguen las discusiones y esto no se acaba nunca. Como ese fariseo que decía, gracias Señor, porque yo doy diezmo, oro tantas veces a la mañana temprano, hago esto, no me enfermo nunca, gracias Señor, que yo no soy como este publicano. ¿Qué estaba haciendo esa persona? ¿Qué estaba haciendo esa persona? ¿Se estaba qué? Comparando, se estaba enseñoreando también. Era altivo, era soberbio. ¿Y el otro qué dijo el publicano? Señor, ten compasión de mí.
y dice que ese se fue justificado antes que el otro. ¿Te das cuenta? Porque a veces uno no tiene esa paz. Nosotros podemos tener los miles de problemas, las miles de enfermedades, querido, pero tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo mejor que podemos tener. Hasta incluso la muerte, pero morís en paz. Morís en paz. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y el diablo quiere venir a robarte el gozo de tu salvación. No lo puede hacer, pierde su tiempo. Pierde su tiempo. Por eso, hermanos, debemos siempre reconocer y confesar si hubiéramos pecado y humillarnos y arrepentirnos y pedirle a Dios que con su ayuda no pequemos más. Pues somos propensos a pecar. No que con esto nosotros tenemos que, como se dice la palabra correcta, hacer una apología del pecado, ¿no? Estar todo el tiempo, ¿no? No me sale la palabra. Pero bueno, haciendo una apología del pecado, ¿no? Es eso. No estamos a favor del pecado, eso es lo que quiero decir. Estamos en contra del pecado. Hijitos, no pequéis porque el que peca es del diablo. No quiere decir que no sea salvo. Ahora lo vamos a ver eso. La palabra dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos es contado como pecado. ¿Somos condenados? No, obviamente no. Pero el pecado trae consecuencias y a menudo trae ¿qué? Muerte. Veamos cómo se dirige el Señor a Pedro y veamos lo que afirma la palabra sobre Judas Iscariote, que había entrado Satanás en él. Vayamos, Mateo, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 22 al 25. Amén. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Vos podés tener miles de enfermedades, podés pasar miles de tribulaciones, lo que sea, pero aún así el Señor te dice: no te preocupes, ¿entendés? Porque vas a tener grande galardón en los cielos. Grande galardón. O sea, aquí hay una puerta abierta a los ángeles recibiéndote porque has vencido. ¿Te das cuenta? Entonces, pero aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Va a perder los beneficios por amar este mundo y las cosas que están en el mundo. Va a perder su beneficio en la eternidad. ¿Sí? Va a perder de reinar con Cristo, que es lo importante que nosotros debemos anhelar todos los días, poder reinar con Cristo. Lucas 22:3. Saludamos a Liliana Espeche, Dios te bendiga, hermana. Saludo a la familia. Gloria a Dios. Lucas 22. Vamos a leer. Y esto hablando de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Quién habla a través de Pedro? Satanás. Ahí te das cuenta por la forma que habla. Fíjate, esta mujer que vino a la plaza ayer, decía: sí, porque hay gente que se pone la crucecita y todo. Cuando a mi mamá la velaron, le pusieron una cruz enorme, yo le hice sacar todo eso. Ahora yo digo, ¿por qué tanto que habla de los demás? ¿Por qué no se saca esa mano que tiene así? Tiene una mano así para abajo, que es un símbolo satánico, lo tenía colgando ahí. Yo uso esto, dice, pero no uso una cruz. Yo prefiero usar una cruz antes de usar un símbolo satánico. ¿Me entendés? Tú que juzgas, te juzgas a ti mismo. Son personas hipócritas. Y hablaba de las personas que se cortaban el pelo, una pentecostal, la mujer esta. Y nosotros tuvimos una iglesia pentecostal. Claro, y la miraba a la pastora. Claro, y dice: la mujer puede enseñar. Yo le voy a hacer una... Cuando vienen con eso, pastor, yo le voy a hacer una pregunta. Fíjate que reconocen la autoridad. Pastor, ¿cómo le decían a Jesús? Maestro.
Yo no me puse el título de pastor, a mí me llaman pastor porque quieren. Yo soy un simple hermano. ¿Te das cuenta? Un siervo inútil, pero que quiero ser útil. Un siervo malo, pero que quiero ser buen siervo, fiel y entrar al reposo del Señor. ¿Entendés? Así debemos ser humildes, para que el Señor no se salte. ¿Te das cuenta? Entonces, y decía, ¿y la mujer puede enseñar? Depende, le digo. Si tiene una cabeza no puede enseñar. No puede pasar por encima del hombre, porque del hombre fue tomado. Eso quería hablar también. Cómo nos engañaron. En todo este tiempo nos engañaron. ¿Por qué? ¿De dónde? Le pregunta al hermano Nelson, ¿de dónde tomó Dios a la mujer del hombre? Del costado, de la costilla, no la tomó de la cabeza, para que la mujer hoy en día se crea superior al hombre. La mujer es empoderada, tampoco la tomó de los pies, para que sea sometida la mujer. La hizo igual al hombre. Ish, Isha. Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, es igual, semejante a mí, punto. Para que ya no haya más discusiones. Y este mensaje tiene que ir a todo el mundo. Pero vos ves que en las redes, pues eso está todo bajo el mismo Satanás. Porque vos ves las redes, cualquier estupidez que dicen, 1000 de likes, 50 millones de suscriptores. Cualquier estupidez, hay gente que gana plata con esto. A mí me bajan, ¿por qué? Porque digo la verdad. ¿Y quién quiere oír la verdad? Claro, pero si eliminamos las redes, ¿cómo nos va a escuchar Eugenia? ¿Cómo nos va a escuchar Liliana? Hay 2 personas escuchándonos. Claro, pero... Se necesitan las redes. Pero el Señor nos manda a ser astutos como serpiente y dóciles como paloma. ¿Te das cuenta? Que ellos muchos también lo malinterpretan toda la escritura. Entonces ya se tiene que acabar eso de someter a la mujer. ¿Débora qué era? ¿Una mujer o era un extraterrestre? Era gobernadora. Y ahí lo nombran al otro, a Barak. Por la fe Barak. ¿Qué fe tenía Barak? Cuando era Débora la que tenía fe. ¿Cuántas mujeres brillantes hubo? ¿Quiénes lo siguieron a Jesús cuando resucitó? ¿Acaso fueron hombres? No, fueron mujeres. No es por exaltar a las mujeres, es por decir la verdad, para que ya se acabe la mentira. ¿Te das cuenta? Las mujeres la pisotean. Pero llegó, ¿qué hizo Satanás? Bueno, pobrecita la mujer, ahora la mujer tiene que estar por encima. No, tienen que ser iguales. El Señor nos hizo iguales. Entonces hemos leído, no, tenemos que leer ahora. Léanlo, 22:3 de Lucas. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. ¿Te das cuenta? De los 12 apóstoles. Tenía la unción del santo, hacía milagros Judas Iscariote, sí. Se bautizó, sí. Y entró Satanás. ¿Pudo entrar Satanás? Sí, porque Dios lo permitió. No quiere decir que todo el cristiano sea endemoniado, porque hay muchos hoy en día que predican eso. La demonología, todo el mundo está endemoniado, van, imponen manos y se endemonian más uno con otro. Dice, no ponga la mano con ligereza, probá los espíritus si son de Dios. ¿Existe la liberación? Sí, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero si tenemos, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad, no hay lugar para morada, salvo que uno, no sé, peque. En este caso, Judas Iscariote era ladrón. Judas Iscariote era ladrón. Entonces de él, aparte la escritura ya estaba escrito de él. Uno no puede decir, este fue condenado, este también. Raíz de todos los males, la avaricia. Sí, el amor al dinero es raíz de todos los males, así muchos. Sí, se corrompió. Se corrompieron mucho. Por eso es que el Señor dijo, no ames a Dios y a la riqueza. Si uno ama la riqueza, no va a amar a Dios. Es así. Es como le pasa con los ricos. ¿Por qué Jesús dijo, cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos? El pobre se puede arrepentir, puede buscar de Dios, pero incluso el pobre se olvida de Dios. A mí ya me pasó, yo no conté ese testimonio. Dice, bienaventurados los pobres, pero los pobres en espíritu, Claro, no, que son los cristianos. Los cristianos son bienaventurados, no los pobres que vos ves por el mundo. Aunque el Señor se acuerda siempre de los pobres. Él se acuerda de los ricos, de los pobres, de todo.
Pero dice, dame lo justo y necesario. No me des mucho para que no te niegue, ni me des poco para que no me olvide de ti. Ahí te das cuenta, el rico lo niega, no necesito a Dios, como Luis Miguel. Andá a hablarle de Dios a Luis Miguel. ¿Qué me va a dar Dios? Como me dijo ese médico, ¿y vos qué me podés dar a mí? Me decía, te puedo dar mucho, pero vos estás cerrado, no vas a recibir nada. Por eso dice, pedí con fe, porque no dudando, porque no vas a recibir nada. ¿Qué puede recibir la gente de que vos le hables de Dios si no está abierta? Nada. Claro, dicen, tendrán comezón de oír la palabra, la sana doctrina, no la van a querer oír. Ahora bueno, vayamos a Juan, falta poquito y ya terminamos. Vayamos a Juan 13. Juan 13, 21. Vamos a leer. Esto es tremendo, porque esto habla también de Pedro, ¿no? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Siga otro, el 31. Quiero que entiendan algo. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. En donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿no? A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, fíjense que seguía con la misma actitud Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Te das cuenta? Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, le dice. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Sí? Hizo Pedro, no solamente que lo quiso tentar, cuando dice, me eres tropiezo, Satanás, lo nombró. Satanás no dijo Pedro. Hay gente que por ahí se puede ofender cuando uno le reprende, que le reprende el pecado, ni siquiera lo llama como lo tendría que llamar. ¿Entendés? Y acá mismo le dice, tu vida pondrás por mí, como diciendo, como que se ríe, sino no. De cierto te digo, me vas a negar 3 veces. ¿Cómo vas a decir que vas a entregar tu vida por mí cuando me vas a negar? Que tú no me conoces, que incluso vas a maldecir y todo, Pedro. ¿Entendés? Ahora vos fijate, y Pedro también fue bautizado,
tenía el Espíritu Santo, hacía milagros, predicaba y todo, y sin embargo lo negó 3 veces. ¿Y qué más pasó? Pasó muchas más cosas, porque cuando él murió no había ninguno con ellos. Y se tiene que cumplir lo que dice la Escritura. Todos se escandalizaron de él. Ahora vamos a leer. Y vemos que el resto de los discípulos todos lo dejaron a Jesús para que se cumpla la palabra. Vamos a leerla, Marcos. Aunque había uno que lo amaba, que estaba cerca, porque tenía acceso al lugar, y pudo ver y después contar lo que hizo Pedro, ¿no? 14:27, pero no estaba con Jesús, todos lo dejaron. Marcos 14:27. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Amén. Pero después de que fue resucitado, dice: iré delante de vosotros a Galilea, ¿no? Ahí donde estuvo él residiendo, ¿no? Pero él habló una profecía que estaba en Zacarías. Vamos a ir a esa profecía de Zacarías. Zacarías 13:7. Y acá donde yo encontré algo asombroso, que muchos no leen en las iglesias. Si lo leerían, no creerían tantas falsedades de falsos profetas. Yo se lo voy a leer todo eso. Es tremendo lo que dice Zacarías 3. Leo desde el 1. Después nos vamos a enfocar en el 7. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra, ¿a quiénes? A los profetas y al espíritu de inmundicia que traen ellos. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán a su padre y su madre, que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado, ¿qué? ¿Qué hablan ellos? Mentira. Mentira, en el nombre de Jehová. Jehová me dijo, Jehová tal cosa, Jehová lo otro, como nos pasaba con ese ministerio falso. Todo vio a Dios, habló con Dios, comió con Dios, Dios lo llamaba por teléfono, todo. Y acá dicen, profetizan mentira. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán ¿qué? El manto velloso para mentir. ¿Qué hacen? Se pone el sepulcro blanqueado ahí. Y por dentro están llenos de huesos de muertos. Esos profetas, que a mí ya vino una, me dijo que yo estaba podrido, ¿cómo estarán ellos? Y yo estoy podrido. Ellos están mal, más mal podrido que yo están. Porque todos somos malos, ¿me entendés? Nadie puede venir a jactarse acá, ni de Israel, ni de que son gentiles, que son judíos, ni mesiánicos, que esto, que lo otro. Nadie se puede jactar de nadie. Ni siquiera los judíos, porque ellos son las ramas, nosotros somos el injerto, fuimos injertados. ¿Me entendés? Si Dios mismo a los judíos, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Le puso un espíritu de estupor, para que viendo no vieran y para que oyendo no oigan la palabra y no se conviertan y Él los sane. Ellos, la nación de Israel está enferma hoy en día, una enfermedad espiritual, porque no ha creído en su Mesías, en su Salvador. Entonces hoy por medio los judíos no pueden ser salvos si no reconocen a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces hay muchos que están, yo soy de esto, yo soy del otro. Estamos como en el tiempo de la iglesia primitiva. Yo soy de Cefa, o sea, de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de apóstol. ¿Cuántas denominaciones hay? Un montón. Pero somos todos hermanos, somos todos cristianos. Ya se tiene que acabar eso. Porque Jesús mismo dijo, que sean uno, Padre. Como tú y yo somos uno. Hay que dejar ya la diferencia y todas esas cosas. Pero el diablo no quiere que eso pase. No quiere, se está oponiendo el diablo. Entonces sigo. Entonces,
Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizare, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son en tus manos? Y él responderá, con ella fue herido en casa de mis amigos. Esto habla de Cristo, ¿no? De que iba a ser traspasado en sus manos. Y entonces dice, y leo el 7, lo que Jesús se refería, ¿no? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre. ¿La espada qué es? La palabra. Contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán ¿qué? Dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta profecía nadie la habla porque habla en contra de los falsos profetas. ¿Te das cuenta? Entonces no les conviene, porque ellos hablan de parte de Dios. Aquellos que sueñan también, sí, Dios me llevó al cielo. Hasta el mismo Pablo tuvo precaución cuando dijo, conozco un hombre. No dijo, yo Pablo fui al tercer cielo. No, conozco un hombre, no sé si en carne o en espíritu, porque él murió. Cuando lo apedrearon, creo que fue en Listra, ¿no? Que lo apedrearon, que los discípulos oraron por él y se levantó sobre sus pies. Lo habían apedreado y los judíos no te tiraban una piedra y decían, a ver, está muerto. No, hasta que no te moría, no paraban ellos. Porque era como ellos juzgaban, a pedrada, parecían de platense, solo tiran piedra. Tremendo, ¿no? Pero de ahí habrán sacado eso, ¿no? Tira piedra, ¿no? Andá a saber. Pero bueno, fíjense que Jesús tomó esta profecía. Ahora, ¿ustedes creen? Voy a apagar esto un segundo. ¿Ustedes creen que eso se terminó? ¿Que ya no están más dispersadas las ovejas? Porque él dice, andarán como ovejas sin pastor. Porque él es el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Tenemos el pastor. Pero ¿qué pasa? Estamos dispersados todos. Estamos todos dispersados. Fíjense las iglesias que son, todas tienen diferentes doctrinas, ¿no? ¿Cómo es que le llaman? Visión. Sí, pero viste, diferente, no me acuerdo la palabra. Pero bueno, no es doctrina, tiene otro nombre. Diferente, bueno, ya me voy a acordar. Denominaciones, ¿no? ¿Qué nombre, no? Sí. Demonio, parecen demonios. Entonces, el Señor Jesús habló sobre esa profecía, que iban a herir al pastor, y se refería a él, y las ovejas iban a ser dispersadas, se refería a los apóstoles. Todos lo dejaron, porque eso dice la Escritura. Cuando Él venga, si ustedes ven la profecía también, cuando Jesús viene, dice, ¿quién es ese que viene de Edom? De Borra, ¿sí? ¿Y por qué sus vestiduras son rojas? No eran rojas porque son así, eran por la sangre que salpicó Él. Vino a matar, a destruir a todos los que se ponían contra Él. Tremendo. Y nadie estaba conmigo, dice. Nadie. Él solo va a hacer eso. Él va a actuar Él solo. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo. Todo fue creado por Él y el juicio es a través de Él también. La ira del Cordero. Cuando ellos se escondan en las cuevas van a clamar, líbranos. ¿Y quién te va a poder librar? Si él te quiso librar en su momento y no quisiste. Líbranos de la ira del Cordero. ¿A quién le pedía que lo libre? A las piedras. Ellos van a pedir la muerte. La nueva era. Y la muerte va a huir de ellos. El Señor va a hacer que la misma muerte va a huir de ellos. Ellos se van a querer morir. El panteísmo. Tremendo. Todo es Dios, para ellos todo es Dios. Y sabemos que todo lo que habla la Escritura es cíclica. ¿Qué quiere decir? Se repite. ¿Y cómo afirmar eso que dije? Vamos a verlo. Jesús lo afirma. ¿Cómo será su venida? ¿Cómo dice que será su venida? Como los días de Lot y como los días de Noé. Y si eso no es repetitivo, ¿qué es entonces? Se va a repetir. Hoy vemos, y esta mujer hablaba, y fíjate qué cristiana que era, porque decía que, no sé, su sobrino
era del otro, ¿no? Como le dicen, ¿no? Esa palabra, si la nombro, te cierran te cierran el video, te lo apagan, te lo silencian, pero era marcha atrás, por decirlo así, ¿no? Era otro, era uno que se creía hacer algo y no lo era. Entonces, y dice que ella lo aborrecía a su sobrino y tomó distancia. ¿Cómo vas a aborrecer cuando Dios te manda a amar? ¿Cómo vas a maldecir cuando Dios te manda a bendecir? ¿Dónde está el amor? Porque es un fruto del Espíritu el amor también. ¿Y qué dijo Jesús? Que nos amen, que nos amemos unos con otros, no que nos amemos a nosotros mismos. Como van a haber muchos en este tiempo, vendrán amadores de sí mismos, impetuosos, dice, ¿no? Infatuados, y todas esas cosas. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. Así que vamos a Romanos 3 ahora, y ya vamos finalizando. Romanos 3. Vamos a leer Romanos 3. Estos son largos, estos versículos, pero tenemos que leerlos. ¿Qué dije? Romanos, estoy en Hechos, perdón. Estoy en Hechos. Romanos 3. Vamos a leer desde el 10 al 26. Si quieren lo leemos. Empiezo yo, sigue Nelson, y así sucesivamente, ¿sí? 3, 10 al 26 leo. Ya lo había leído, me parece, ¿no? Sí, lo leí. Sí, una partecita. Sí, lo leí. No, ya está, ya lo hemos leído, perdón. Así que, bueno, continuamos. No era el coso. Bueno, ustedes ya conocen lo que Jesús dijo, ¿no? Como en los días de Lot, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento, hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todos. Así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Así que bueno, hermanos, para finalizar, vamos a leer 1 de Pedro, porque este ya lo leí, me adelanté o lo puse 2 veces. Vamos a leer 1 de Pedro, Primera de Pedro 5, 6 al 11. Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 5, del 6 al 11. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el cristiano va a tener padecimientos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto vamos a padecer? Un poco de tiempo. No es todo el tiempo, es un poco de tiempo. Él mismo, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo hace? Él. Por eso dice: sin mí nada puedes hacer. ¿Quién hace la obra? Todo fue hecho por Él y para Él. El mismo os que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Él hace todo en nosotros. Él hace todo. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Pero dice que el diablo anda como león rugiente buscando ¿qué? Carne. ¿Qué come el diablo? Carne. Entonces, por eso dice: someteos a Dios, resistí al diablo. ¿Cómo lo resistimos? No, dándole lugar con la carne. Entonces nosotros nos tenemos que medir cuando hablamos. ¿Sí? Estoy haciendo lo bueno, estoy haciendo lo malo. Esto edifica al hermano. O le causa un tropiezo que yo le hable así a mi hermano, a mi hermana. Claro, lo filtro. Eso me trae bendición, me trae paz, o me trae mal, me trae angustia,
Esas cosas tenemos que nosotros pensar. ¿Qué dice? Pensar todo lo bueno, todo lo puro, ¿no? Todo lo honesto, ¿no? Así que, hermano, amado, este mensaje es más que nada para que nos humillemos más delante del Señor y Él nos va a ayudar en todas las cosas. No nos preocupemos por nada. Confiemos en el Señor porque Él es el vencedor más grande que existió en esta tierra. Él venció todas las cosas y si estamos con Él y por medio de Él, somos más que vencedores. Aleluya. Siempre con Cristo vamos a ser vencedores. Así que, amados hermanos, oremos, demos gracias al Señor por esta palabra y adoremos al que vive. Aleluya. Así que sabemos que el título dice, hago el mal que no quiero, ¿no? Pero procuremos hacer el bien. Y procuremos buscar a Dios, porque Él pone el querer y el hacer lo bueno en nosotros. Solo Él. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Sabemos que somos malos, Señor, pero tú, Señor, nos llamas a hacer lo bueno, Señor. Ayúdanos y permítenos, Señor, así como todo es permitido, Señor, en este mundo, Señor, pero que escojamos, Señor, aborrecer todo lo malo, Señor. Que escojamos, Señor, aborrecer el mundo, Señor, a tomar todo por basura con tal de asegurarnos, Señor, ese lugar contigo, Señor, esa recompensa que tú tienes para nosotros, Señor. Porque tú no viniste a este mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por ti, Señor. Por eso te damos gracias por esta salvación que tú nos has dado, Señor, inmerecida para nosotros, Señor. Porque solo tú mereces, Señor, estar con Dios sentado a la diestra, no nosotros, Señor. Pero gracias por tu amor y tu misericordia, tu fidelidad, tu compasión, Señor. Gracias por tenernos cuenta, Señor. Gracias por iluminarnos nuestro entendimiento en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra sea guardada en nuestro corazón, Señor. Y que procuremos siempre hacer lo bueno delante de tus ojos, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Porque es posible, Señor. Al que cree todo le es posible, dice tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no vanagloriarnos, a no jactarnos, Señor, en nada, Señor. A ser, Señor, humilde y contrito de corazón como lo eres tú, Señor. Que podamos aprender de tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra, Señor, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. No es difícil, no es imposible, Señor. Todo es posible aquel que cree, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias te doy, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta porción de tu palabra, Señor. Porque por esta palabra viviremos, Señor. Y por esta palabra moriremos, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos desde acá. Por el tema del copyright, los derechos de autor, no podemos poner música. Nosotros seguimos adorando, adórenle ustedes allá en sus lugares. Gracias, Eugenia, por estar, gracias, Liliana. Saludo a tu hermano y a toda la congregación. Gracias por estar y muchas bendiciones. Saludamos a todos con la paz del Señor. Muchas bendiciones. Aleluya.